Lo dijo en la primera hora. Entramos en materia porque hay bastante para comentar el día de hoy, bastante. Bueno, primero recapitulemos. Porque ayer el presidente, de alguna manera, sale al paso, creo que son tal vez las dos cosas más llamativas. Olvídense del chascarrillo de Noboa, por si acaso. No voy a hablar de eso. Solamente les recomiendo que se rían. Y lo otro, término ecuatoriano, el que se pica pierde. Nada más que abonar al tema, nada más. Ríanse. Pero no voy a hablar de eso, hablemos de lo importante. Noboa ayer hace dos declaraciones que terminan yendo en contraposición a lo que dijeron sus propios ministros de Estado. ¿Qué dijo el fin de semana el ministro de Finanzas? Recordemos lo que dijo el ministro Juan Carlos Vega Malo a propósito del tema del gas, por favor. Está subsidiada la gasolina, está subsidiado el diésel, está subsidiado el gas licuado de petróleo. Y creo que la dificultad de focalización viene en ese orden. Entonces, si podríamos hacer cosas tan simples, pero que a la vez son tan complejas logísticamente, o sea, yo creo que yo cuando vivía solo, cuando era estudiante, con un tanque de gas me abastecía hasta 3 meses. Yo creo que una familia podría tener un tanque de gas subsidiado al mes y tal vez ya los siguientes no tanto. Entonces, esas son cosas que hay que debatirlas. A ver, esta declaración del ministro de Finanzas nos puso a todos en las últimas 48 horas, 24 horas, digámoslo así, a debatir y a entender de que el gobierno ya estaba analizando algo que yo sí creo que debe ser discutido en el Ecuador, que es la focalización de los subsidios y que no hay que excluir al gas de uso doméstico. Yo sí creo eso. Yo creo que hay que transparentar incluso cuánto le cuesta al Estado. Ayer veía que alguien me ponía en la transmisión del programa de la tarde que le cuesta el subsidio al gas de uso doméstico al Estado $900 millones. Entrevisté ayer en la tarde a Marco Flores Troncoso y él dice, no, cuesta $400 millones. Según las cifras de 2023, el subsidio al gas de uso doméstico cuesta $400 millones. Bueno, yo creo que hay que partir de transparentar la cifra y ver si efectivamente hay una incidencia superlativa en la caja fiscal del subsidio al gas de uso doméstico. Yo creo que hay que debatir eso. Pero claro, hace ruido lo que dice el ministro, porque, y como me decían ayer en un mensaje, no es lo mismo evaluar o valorar una familia de 4 o 5 miembros que residen en el sector del bosque versus una familia de 7 o 8 miembros que residen en Prosperina, en Mapasingue, en Isla Trinitaria, en Bastión Popular, en Flor de Bastión, en Monte Sinaí. No es lo mismo. No es lo mismo pensar en una familia de 5 miembros en alguna de las urbanizaciones de la Vía San Borondón que pensar en una familia de 5 miembros que reside en San Lorenzo. Así nomás. ¿Ya? Pero esto dijo el ministro. Entonces ayer, en la entrevista que le hace Lenin Artieda de Coavisa al presidente de la República, el presidente dice, no vamos a tocar el gas. Es más, ni el gas ni el diésel. Esto dijo el presidente. Póngale, por favor, don Robert y don Diego. Nosotros estamos de acuerdo en focalizar los subsidios. No podemos afectar a los subsidios que afecten a la gran masa o al pueblo, ni la productividad. No se toca el subsidio al gas, no se toca el subsidio al diésel. Entonces, primero, no tocamos ni gas ni diésel. El resto... ¿A quiénes sí tocan? El resto de los subsidios. Hay subsidios. Gasolina eco. Hay subsidios a la industria, extra. hay subsidios a la industria, a grandes empresas, asimismo, Ecopaís y Extra. Tenemos que hacerlo segmentado, pero tenemos que hacerlo simultáneo también con el mejoramiento de eficiencia energética. Esto dijo Noboa. Entonces Noboa, a diferencia de lo que adelantó el ministro de Finanzas, Noboa ya dice, no se va a tocar el subsidio al gas. Me imagino que ya vamos a revisar las cifras que tiene el presidente, porque yo sí soy de los que cree que ese es un buen momento para transparentar todo en este país, para transparentar cifras, para transparentar intenciones, para decirle la verdad a la República. Y si hay que tomar algunas decisiones, bueno, este es el momento, presidente. Pero en función o con base en transparentar las cifras de la caja fiscal.
Hay un audio que no lo incluí, se me pasó, pero le agradezco al Arturo Ruiz, que está en sintonía. Porque otra cosa que dijo el presidente y le contradijo al ministro. El ministro en la asamblea hace pocos días y en algunas declaraciones públicas dijo que la dolarización está en riesgo. O sea, metieron miedo a la dolarización. El presidente ayer dijo que la dolarización no está en riesgo. Entonces, ¿cuánto daño hacen ese tipo de declaraciones cuando no son articuladas? Porque cuando un presidente sale a desmentir o aclarar lo que dijo un ministro, algo está fallando. Entonces, ahí hay unos desatinos que creo que ayer fueron corregidos, porque está claro que uno le escucha al presidente y uno se queda con la declaración del presidente. Pues. O sea, no creo que el ministro le contradiga al presidente, sí que el presidente le contradiga al ministro. Así funciona esto. Entonces, para mí el presidente hace esta aclaración. Primero, no van a tocar el gas, pero sí invito públicamente al gobierno a debatir la situación del gas. Ya no lo toquen, pero debatamos el gas. ¿Cuál es la situación del subsidio del gas? ¿Quiénes se benefician? ¿Qué acciones se van a dar o se están dando para frenar el contrabando por las fronteras, por el sur y por el norte? ¿Cuánto le cuesta el subsidio del gas a la caja fiscal? Qué interesante que sería a partir de una transparencia de esa información, para que incluso los ecuatorianos podamos analizar con mayor conocimiento y entendimiento lo que está ocurriendo. Y que nos dejemos de este vaivén de que las cifras las presentan los analistas o algunos opinadores a conveniencia, dependiendo obviamente de lo que les convenga. Entonces ahí tenemos dos desmentidos del presidente, sobre el gas, el diésel, que no van a ser parte de la medida de focalización, y la otra sobre la dolarización, que no corre riesgo, dijo el presidente. Pero ¿qué también ocurrió? Porque hubo una declaración de la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, en una entrevista que le hace Andrea Bernal, de RCN y de NT24, medios de Colombia, y le pregunta de Venezuela. El tema es que Venezuela ha vuelto a ser noticia, ¿por qué? Por esta muy cuestionable inhabilitación de Mariana Corina Machado para ser la candidata representante de la oposición en la próxima elección presidencial. Para mí es muy cuestionable lo que hizo el Estado venezolano con la situación de María Corina Machado. Yo le pregunto obviamente a Andrea, la canciller, y la canciller dice que el gobierno no reconoce a Maduro. Escuchemos a la canciller, por favor. El gobierno defiende mucho elecciones libres y países que vivan en democracia plena. El Ecuador no reconoce al gobierno de Maduro, y eso tenemos que estar claros. Algún dato que se ha tomado contacto por otros temas, justamente le he preguntado al presidente, y él lo ha dicho públicamente, si es que se respetan las elecciones libres, si es que se vive en democracia plena, no hay problema. Mientras eso no se dé, no podemos tomar un contacto mayor. Ojo con lo que dijo la canciller. No hay sacada de contexto de la prensa, ni mucho menos. La señora canciller de la República, ustedes la acaban de escuchar, dice que el gobierno ecuatoriano no reconoce al de Maduro. Lo dijo la señora canciller, sin editar. Así salió. Entrevista con Andrea Bernal. Entonces, claro, yo luego de escuchar esta declaración me preguntaba, por ejemplo, a ver, en la diplomacia y en las relaciones internacionales hay un montón de situaciones que generan sensibilidad. Hay que ser muy específico, muy concreto, muy fino en las declaraciones, porque cualquier cosa que se diga o que no se diga puede afectar o no una relación internacional. La diplomacia es así. La diplomacia tiene un montón de sensibilidades y los estudiosos de la diplomacia lo saben. Entonces, claro, yo me planteaba la pregunta, si el gobierno ecuatoriano no reconoce al gobierno de Maduro, ¿cómo el presidente de la República y su gobierno van a impulsar esta iniciativa que ya la tradujo Noboa mediante un decreto ejecutivo, uno de los últimos, de repatriación de presos extranjeros a sus países? Ejemplo, presos venezolanos, colombianos, peruanos, hablemos de Venezuela. ¿Con qué van a coordinar eso? ¿Con Guaidó? Pregunto. ¿Ah? ¿Con el autodenominado presidente interino de Venezuela? Que hasta perdió el apoyo de su propio sector político, porque ese interinazgo no sirvió para nada. Porque el señor Maduro es el que está en el Palacio de Miraflores. Esa es la casa de gobierno de Venezuela, ahí en Caracas. Yo mismo he sido crítico de
algunas ejecutorias del gobierno venezolano. Por ejemplo, el tema de la señora Machado, que me parece impresentable, eso injustificable, que lesiona gravemente el ejercicio democrático de un país. Pero el señor está gobernando desde el Palacio de Miraflores, pues hay que coordinar con él. Pues ¿con quién van a coordinar? Incluso Estados Unidos, que tiene desavenencias directas con el gobierno de Maduro, ha flexibilizado algunas posiciones. Entonces hay que entender eso. Yo me preguntaba aquello. Pregunta simplísima, pero completamente simple. ¿Cómo van a coordinar o con quién? Bueno, ayer Lenin Artieda le pregunta al presidente. ¿Qué onda, presidente? ¿Rompimos o no con el gobierno de Venezuela? Y esto le contestó. Póngale, por favor. ¿Tiene la otra el presidente? Sí le envían. Le envié. Novoa sobre canciller, dice. Está en su WhatsApp. ¿Ya lo tiene o no? Ya, ahora sí lo tiene. Ya. ¿Vio que sí le envié? Ya, muy bien, ya lo tiene. Póngale, por favor, don Roberto. ¿Qué significa que Ecuador no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro? ¿Se rompen relaciones? ¿Cuáles son No, eso los fue efectos sacado. de esta decisión? Eso fue sacado totalmente de contexto. No es que no reconocemos. No estamos de acuerdo en lo absoluto, y eso sí lo dije muy claro, de que no hayan elecciones libres en Venezuela. Pero en este momento no es que no reconocemos el gobierno de Maduro. No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones, ya que no han sido elecciones libres. Punto. La cosa cambia, pues. Como dice nuestro pueblo, cambia. Ahí cambia la cosa. El presidente dice, no, es que no reconocemos al gobierno. Nosotros cuestionamos el desarrollo de las elecciones y no reconoceremos las elecciones en Venezuela. Es una cosa totalmente distinta. El presidente no ha dicho que no reconocen al gobierno de Maduro. Entonces, hay una situación que pudo haber afectado la relación hoy en un momento complicado en el tema de seguridad y la coordinación, etcétera. Entonces, a mí me parece que esto que les acabo de mostrar debe levantar las alertas sobre las vocerías de los ministros respecto de la política de gobierno. Yo pregunto si falta articulación, si no se hablan primero con el presidente, si no hay una línea directa entre el presidente y los ministros, si tal vez no hay una coordinación, hay una disposición del presidente, tiene que haber un eje de coordinación. ¿Qué pasa con el ámbito de comunicación? Todo esto es coordinación. Para que el presidente y sus ministros salgan todos con un mismo discurso. Porque hay sensibilidades, pues. ¿Ya? Entonces aquí hay una buena pregunta. Gracias, Andrés, por esa pregunta. Uno entendería que fue la canciller la que sacó de en contexto las instrucciones del presidente de la República. Pero aquí hay desmentidos del presidente, de sus ministros de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores. Ojo con eso. Porque las declaraciones generan controversias, generan reacciones. Y al día siguiente las aclaraciones no tienen el mismo impacto, pero además ponen en mal predicamento las vocerías de los ministros. El presidente no puede concentrar la vocería, en ningún caso. El presidente de la República, quien sea, no puede concentrar todas las vocerías porque para eso tiene sus fusibles. Los ministros son sus fusibles. Los ministros son los fusibles. Por eso no habla todo el tiempo un presidente. Y hay vocerías que llevan adelante los ministros. Pero si los fusibles se queman, ¿qué pasa ahí? Pregunto. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que no se dice. Ahora, frente a estas declaraciones, y retomo el tema económico, y retomo lo que yo decía, yo quiero insistir en algo que vengo planteando desde hace varios días. Si no es ahora, ¿cuándo? Novoa hoy está gozando de unos números muy interesantes, que yo creo que este es el momento adecuado. Tiene 2 meses y pico en el poder. Este es el momento adecuado, presidente. El momento adecuado para que usted transparente la real situación del gobierno y no nos quedemos con declaraciones aisladas. Póngame la primera claqueta de la valoración. Ok. A ver, voy a mostrar 3 trabajos de campo, 3 empresas encuestadoras.
Comunicaliza, Omar Maluk y Perfiles de Opinión que midieron la situación del país y particularmente del gobierno del presidente Noboa. Esto lo publicó Comunicaliza. Valoración del trabajo de Daniel Noboa. ¿Cree que desde el cambio de gobierno de Lazo a Noboa el país ha mejorado? Miren ustedes estas cifras. El gráfico celeste, para quienes me siguen en la transmisión audiovisual. 44.1% ha mejorado algo. 21,4%, el primer cuadro, el de la izquierda, azul. 21,4% ha mejorado mucho. Estamos hablando de 65% de valoración positiva al trabajo de Daniel Noboa. 19.3% sigue igual de mal. 4,3%, una cifra menor, ha empeorado algo. 1,7% ha empeorado mucho. Y 4% sigue igual de bien. Esos creo que son los mega optimistas. Mega optimistas. Pero ahí tenemos 65% de valoración positiva del trabajo del presidente. Vamos con la siguiente. Comunicaliza nos presenta la valoración de líderes e instituciones. La valoración del gobierno nacional, 76%. Un índice de aprobación a la gestión del gobierno del 76%. Luego ponen 62.3% de la asamblea, que eso también es interesantísimo. El tema de la asamblea cerró cuando el presidente de la República, en su momento Guillermo Lasso, activó el mecanismo de la muerte cruzada. Cerró con apenas 2% de calificación positiva. Acá tiene 62,3%. Es muy interesante. Yo ato eso, evidentemente habrá cada interpretación y es legítima cualquier interpretación, pero al menos en estos 2 meses la asamblea no ha levantado olas desde el punto de vista negativo, no ha activado escándalos y le ha dado un margen interesante de gobernabilidad al presidente Noboa. De hecho, le ha aprobado 2 proyectos de urgencia en materia económica sin problemas y además ha aprobado otras leyes que estaban allí pendientes. Es decir, creo que la asamblea no ha hecho mayor ruido ni ha levantado olas desde el punto de vista negativo. Yo por ahí podría considerar este porcentaje. Luego está la fiscal con el 58%, los legisladores con el 57% y el presidente de la asamblea casi el 50%. En el caso del gobierno, 76%. Eso dice Comunicaliza. Vamos con la siguiente. ¿Qué dice Omar Maluk? Como siempre digo, no, las encuestas dependen y me imagino que ahora mismo dirán aquellos que antes defendían a tal encuestadora, ahora la cuestionan y viceversa, porque sí somos en el Ecuador. Omar Maluk dice, de una escala de 1 al 7, califique usted el segundo mes de gestión del gobierno del presidente Daniel Noboa. Tiene casi el 57% de aprobación. Y ahí, por ejemplo, hay un gráfico, ¿no? 24,39% excelente, 17,54% muy bueno, 14,71% bueno. Esas son las cifras positivas. Luego tenemos un 10,76 regular, un 14,55 malo, un 5,73 muy malo y un 12,33 pésimo. Pero aquí tenemos 56,64% de calificación positiva, cifra interesante. Póngame la siguiente. La asamblea igualmente tiene una cifra interesante según esta de Maluk. 40,36% de aprobación. Pero ojo con en el pastel que está a la derecha, el gráfico gris. 30,55 neutral. O sea, ahí hay un nicho que se puede crecer. Eso saben los especialistas. O sea, neutral ahí pueden ir a uno u otro lado. Ese es un nicho que se puede crecer. Pero 40,36. Para una asamblea que cerró con apenas el 2% de calificación positiva en mayo del año anterior es un cambio estratosférico. Estratosférico. Esto dijo Omar Maluk. Vamos con perfiles de opinión. ¿Qué le dirán ahora a Paulina Recalde y a perfiles de opinión? Que aquí le han tachado de correísta, le han dicho un montón de cosas a Paulina Recalde. Ahora, ¿qué le van a decir? Ya me imagino, porque así son aquí algunos. Cuando no les gusta una encuesta, ya descalifican a la encuesta, al encuestador y a la empresa encuestadora. Perfiles de opinión. Le da una calificación de buena al presidente Noboa del 67,94% y de muy buena del 17,53%.
Miren ustedes esa calificación positiva. Estamos hablando de prácticamente 84% de calificación, casi 85% de calificación positiva, según la encuesta de perfiles de opinión. Calificación de la gestión del presidente. Apenas un 10,13% mala, un 1,19% muy mala y un 3,21% no sabe o no responde. Calificación positiva de la imagen de la gestión del presidente de la República. Siguiente. ¿Qué también preguntó perfiles de opinión? Los índices de confianza institucional. Fuerzas Armadas, y se entiende, yo entiendo perfectamente este porcentaje en el contexto de la crisis de seguridad y el estado de excepción. Que un Estado que se precie de defender los valores democráticos y en condiciones normales, no es normal ver a los militares patrullando las calles, entrando a los supermercados y todo eso. Pero con la crisis de seguridad está clarísimo, que mucha gente se siente segura cuando ve a los militares en las calles. 75,27% de calificación positiva de las Fuerzas Armadas. La Iglesia Católica, que sigue estando allí, aunque a algunos no les gusta. Estado laico, dicen, como que hay que desconocer a la Iglesia para decir que es Estado laico, sin entender qué significa el laicismo, que no se entiende. Algunos no comprenden que hay que coexistir con la Iglesia Católica y con otras religiones que hay. La Iglesia Católica tiene el 66,17%, el Estado 47,14%, la policía, que ha recuperado, insisto, yo esto ato a lo que está ocurriendo hoy, tras el estado de excepción, 44,97%, y el gobierno, 42,10%, cuando se habla de confianza institucional. Y claro, en el sótano vemos ahí a los partidos políticos, siempre los partidos políticos tienen esta suerte de desprestigio. Aparece el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que, bueno, realmente es un organismo que a ratos genera mucho ruido, y otras instituciones. Ya, sáquenle un ratito el gráfico. Mi pregunta es, ¿no les parece a ustedes, para mí, y les planteo esto, que este es el momento adecuado en el cual con esas cifras deberían ser un envión para que el gobierno, el presidente de la República, pueda, por ejemplo, tomar algunas decisiones, yo creo, a partir de la transparencia de las cifras? Este es el momento. Frente a la coyuntura, la crisis de seguridad, la crisis fiscal, bueno, explíquennos, pero bríndenos los números reales. ¿Cuánto cuestan los subsidios? ¿Quiénes se benefician? Explíquennos, los dijo Noboa, ¿cuáles son esos sectores económicos que se benefician de subsidios del Estado? ¿Cuáles son esas empresas o esos grupos o esos sectores que reciben a gratis, a vaca, subsidios eléctricos? ¿Y cuánto eso le cuesta al Estado? ¿Cuánto le cuesta el bolsillo de los ecuatorianos y ecuatorianas? Yo creo que este es el momento de la transparencia, aprovechando justamente esas cifras. Acá me dice Nahuel, es que después de Moreno y Lazo no se puede caer más bajo. Vea, siempre se puede caer más bajo. Arturo me dice, ojo que en 12 meses ya hay elecciones, y es verdad también. Y ese es el problema de este país. Desgraciadamente este país vive de elección en elección y no se puede establecer políticas de largo plazo porque, la elección está a la vuelta de la esquina. Cuidado. Que a la vuelta de la esquina tengo una elección, entonces me aguanto mejor o no tomo la decisión porque ya tengo elecciones. Nunca toman las decisiones, nunca. Este es el momento, con esas cifras. Les he presentado de 3 empresas encuestadoras, de Comunicaliza, de Omar Maluk y de Perfiles de Opinión para que tengan una valoración. Por cierto, y otra vez, como siempre lo he dicho, las encuestas no tienen la verdad absoluta, las encuestadoras no son el oráculo de Delfos ni tienen la bola de cristal, hacen un trabajo de campo. Y ese trabajo de campo tiene una valoración, es una fotografía de ese momento, que puede variar de aquí a la siguiente semana, puede ser. Capaz que tiene mejores cifras o capaz que bajan las cifras del presidente o de la asamblea, eso no lo sabemos. En este país que tiene un comportamiento político tan dinámico, imagínense ustedes. Y para cerrar el comentario,
¿Qué pasa con la señora vicepresidenta de la República? Genio y figura. Póngame, por favor, la gráfica. Bueno, ahí está la gráfica de la vicepresidenta. Está la gráfica de la vicepresidenta de la República. Esa es la calificación de la señora vicepresidenta de la República y ya les voy a explicar por qué muestro esto. Bueno, Verónica Abad tiene 24% de calificación buena y 1,19% de calificación muy buena. O sea, tiene 25% de calificación positiva. Tiene 23% de calificación, casi 24% de calificación mala, 6%, o sea, tiene prácticamente 30% de calificación negativa. Pero miren ustedes el gráfico gris, no sabe, casi 45%. Esto está peor que Borrero, peor que Borrero. O sea, la gente me imagino que no tiene idea de lo que hace la vicepresidenta. Como no tiene idea de lo que hace la vicepresidenta, está en Tel Aviv. Le dan esa calificación, no sé, casi 45% que no sabe. Entonces, esa es la calificación de la vicepresidenta que, bueno, en estas horas se ha mandado un par de declaraciones que han incomodado al gobierno, al punto que la Cancillería confirmó hace minutos que efectivamente le llamó al orden a la canciller. Póngame el comunicado de la Cancillería. Vamos primero con el comunicado de la Cancillería. Los colegas preguntaban ayer si este comunicado era real. O sea, que si este comunicado que es de la vicepresidencia tiene sustento en una información real. Decía la vicepresidencia ayer, comprometidos con la estabilidad institucional de la República del Ecuador y en apego estricto y respetuoso a la voluntad presidencial de nuestros mandantes, la vicepresidencia de la República informa, 2 puntos aparte, que el día de hoy, ayer, martes 30 de enero del 2024, mediante oficio número tal, recibido desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador con asunto sumamente urgente, se dispone, abro comillas, prescindir de efectuar nuevas declaraciones a medios de comunicación ya que no cuentan con autorización e instrucciones de la señora canciller. También mediante oficio número tal, con la firma de la canciller Gabriela Sommerfeld, se sugiere a la segunda mandataria abstenerse de realizar cualquier acción sobre el acuerdo que involucre la concreción de 25,000 plazas de trabajo en Israel, ya que todo este tema está siendo directamente negociado al más alto nivel. ¿Se acuerdan? La vicepresidenta lo anunció como un logro de ella. Y resulta que la canciller dijo, momentito, nosotros ya estamos negociando hace rato esto, usted no se meta. La intención de la vicepresidenta Verónica Abad nunca será entorpecer los procesos encaminados a conceder el desarrollo de los objetivos nacionales, razón por la cual esa institución respetará los lineamientos establecidos por la Cancillería. Seguiremos velando por el cumplimiento del plan de gobierno que el país respaldó mayoritariamente en las urnas y auguramos éxito en la toma de decisiones a favor del empleo y la seguridad por el bien de los ecuatorianos. Gracias, don Robert. La Cancillería esta mañana no responde a los periodistas. A través de varias comunicaciones oficiales ha instruido al embajador en Israel que se abstenga de pronunciamientos públicos que puedan afectar las negociaciones sobre el acuerdo de empleos que de forma reservada se encuentran en proceso entre los dos estados. Se ha mal informado sobre su alcance y eso genera falsas expectativas en la población. Asimismo, se instruyó que cualquier pronunciamiento público sobre política exterior sea autorizado previamente por la Cancillería. La política exterior la dicta el presidente de la República y la canciller la ejecuta a través de sus respectivas instrucciones que imparte el Servicio Exterior ecuatoriano. Y recuerdan el artículo 59 de la Ley del Servicio Exterior. Las misiones diplomáticas como órganos de las relaciones internacionales dependen directamente del Ministerio de Relaciones Exteriores y solo a este le corresponde impartirles y transmitirles órdenes e instrucciones. En otras palabras, vea, vicepresidenta, haga mutis camino al foro y mejor tome una decisión. Si quiere hablar libremente, yo creo que el camino es no continuar en esa delegación y tomar una decisión. ¿Ya? Pero la situación de la vicepresidenta es muy compleja esta hora. Bueno, 7:08 de la mañana, cierro el comentario. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.